Para los que no se acuerdan de mi nombre es David Castillo y vamos a continuar con los temas que yo estoy encargado de darles. Sí, si se acuerdan, la última vez nos quedamos en el tema de escala McFarland. Vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que es la curva de crecimiento microbiano y vamos a empezar a ver el tema de bioensayos. Sí, me confirma alguien si se me escucha bien, por favor, por el chat o... Se escucha todo bien, gracias. Listo, gracias. Bien, por favor, ahora me confirman si se ve la presentación. Sí se ve. Listo, gracias. Bien, sí, como nos habíamos quedado en el tema de escala McFarland, vamos a recordar un poquito qué era la escala McFarland, ¿sí? Entonces, la escala McFarland es un estándar, ¿sí? Que nos permite a nosotros estimar la concentración de bacterias, ¿sí? En una suspensión. ¿Ya? La escala McFarland, en este caso, se puede comprar, ¿sí? Ya viene hecha, o también se puede preparar en laboratorio utilizando ácido sulfúrico al 1% y cloruro de bario al 1,17%, ¿sí? En dosis de más o menos 24,87 mililitros de ácido sulfúrico y 0,12 mililitros de cloruro de bario para el estándar McFarland 05. ¿Sí? Para el estándar McFarland 1 utilizamos 24,75 ml de ácido sulfúrico al 1% y 0,25 de cloruro de bario al 1,17%. ¿Ya? ¿Por qué solo les voy a hablar de estos dos? Porque estos dos nos interesan a nosotros en caso de que ustedes, por ejemplo, no tengan un turbidímetro o un espectrofotómetro. Porque para ustedes poder interpretar o llevar al inóculo McFarland 05 su bacteria, ¿sí? Su suspensión bacteriana, lo que vamos a hacer es una comparación con el estándar McFarland. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 4 tubos, ¿sí? Que tienen las concentraciones tanto de cloruro de bario como ácido sulfúrico correspondientes a McFarland 05, McFarland 1, McFarland 2, McFarland 3 y McFarland 4. Como ustedes pueden ver, a medida que el cloruro de bario va incrementando la concentración, ¿sí? Se va también incrementando la turbidez, pero a nosotros nos interesa únicamente la 0,5 y la 1, ¿sí? Que a simple vista pueden parecer similares, pero sí hay una diferencia que ustedes pueden ver colocando, como ustedes pueden ver en la imagen, una hoja de papel con unas tiras negras o una hojita de papel que contenga escrito algo, ¿sí? Para ustedes comparar esa turbidez de los dos tubos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el McFarland 05 y McFarland 1? ¿Sí? McFarland 05 nos dice que nosotros vamos a tener una concentración aproximada de 1,5 por 10 a la 8 UFCs sobre ml. ¿Sí? Es decir, todo ese volumen de inóculo que ustedes hayan preparado va a tener 1,5 por 10 a la 8 UFC sobre ml. ¿Ya? McFarland 1 en este caso nos va a decir que nosotros tenemos una concentración estimada de 3 por 10 a la 8 UFCs sobre ml, ¿sí? Entonces, como les había dicho anteriormente, ¿por qué nosotros utilizamos McFarland 05? ¿Sí? Utilizamos McFarland 05 porque, sí, es una concentración estándar que no es ni muy alta,
sí, ni muy baja, y nos permite estandarizar estudios en el ámbito de la microbiología, ya sea agrícola, clínica, etcétera, ¿ya? Bien, sí, entonces ustedes pueden adquirir esta escala McFarland, ya sea el 0,5 o el 1, ¿sí? Venden comercialmente, les incluyen también este, esta, este papelito, ¿sí? Esta especie de cuadrícula con estas líneas para ustedes poder diferenciar la turbidez, ¿sí? Ya sea 0,5, 1, 2, 3, 4 o hasta la 10, ¿ya? O ustedes también pueden adquirir, por ejemplo, más sencillo que un espectrofotómetro, ustedes podrían adquirir un densiómetro o turbidímetro, ¿sí? Este tipo de aparatitos lo que hace es, ustedes compran su escala McFarland, calibran esa escala McFarland en este aparatito, en el densiómetro o turbidímetro, y ustedes después simplemente el inóculo que ustedes vayan a preparar, lo colocan en la rendija circular que tiene en la parte izquierda, ¿sí? Y les va a arrojar una lectura, ya sea 0,5, 0,45, ¿sí? Entonces, lo interesante y lo chévere de este aparatito es que nosotros podemos estandarizar nuestro cultivo a McFarland 0,5 exactamente. Porque cuando hacemos con el tema de, por ejemplo, solo comparando, sí, nuestro inóculo con nuestros tubos McFarland estándar, podemos cometer errores. Pero este turbidímetro lo que me permite a mí es tener una concentración estimada de, 0, de 1,5 por 10 a la 8 y tener un McFarland 0,5 exacto. ¿Ya? Entonces, si tienen la oportunidad de adquirir este tipo de aparatitos turbidímetro, se llama, ¿sí? Que es chiquito y es compacto, a diferencia de un espectrofotómetro que es un poquito más grande, les va a ayudar y va a ser de mucha ayuda para ustedes en su laboratorio o en los, perdón, o en las empresas que ustedes estén trabajando. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a pasar a hacer un ejemplo de cómo haríamos nosotros una curva de crecimiento, ¿sí? Microbiana, ¿sí? De cómo estandarizaríamos esa curva de crecimiento microbiano, ¿sí? Entonces, primerito, aquí tenemos una fotografía ya de un Bacillus subtilis, ¿sí? Este Bacillus subtilis, como ustedes pueden apreciar en la imagen, ha sido inoculado, ¿sí? Con estrías por agotamiento sobre la superficie de un medio de cultivo, en este caso agave nutritivo, ¿ya? Es una cepa pura, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen ya el Bacillus subtilis igualito que está en la imagen, aislado y purificado, ¿sí? Y como ustedes saben, en este caso ya han hecho o saben también a manera de bibliografía que Bacillus subtilis puede ser, en este caso, un biocontrolador y tiene sus características que nos pueden a nosotros ayudar en el tema de la agricultura orgánica, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezaríamos nosotros a diseñar o, en este caso, realizar nuestra curva de crecimiento microbiano? ¿Sí? Lo primerito que haríamos es de esa caja de Bacillus subtilis aislada, ¿sí? Nosotros tomaríamos una pequeña porción de una colonia aislada, ¿sí? Y la inocularíamos en un tubo de ensayo que contenga solución salina al 0,85%, ¿ya? ¿Sí? Pueden ser 10 ml, pueden ser 1 ml, pueden ser 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml o 100 ml. Ya, eso va a depender de ustedes, porque en este caso lo que estamos haciendo es nuestro inóculo inicial, ¿sí? El inóculo inicial tiene que tener un estándar McFarland 0,5, ¿sí? Y ustedes tienen que hacerlo en este caso en solución salina al 0,85%, ¿sí? Después de que ustedes hacen su inoculación en el tubito de ensayo, que en este caso tendría 10 ml, ¿sí? Proceden a leer en el turbidímetro hasta que les dé, en este caso, una lectura de McFarland 0,5, ¿sí? Puede ser que al principio les dé 0,3 y tienen que volver a inocular un poco más de la colonia, ¿sí? Pero por eso empiecen con porciones pequeñitas, ¿sí? No, muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros damos
cursos o talleres, ¿sí? De manera presencial, tenemos la costumbre de agarrar un montón de colonia, un montón de muestra, ¿sí? Solo porque, y a mí también me pasaba al principio, porque tenemos esa idea, falsa idea de que si más cojo, es mejor, ¿sí? O como no veo, no está. Entonces, la idea es coger, empezar con porciones pequeñitas, ¿sí? Ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una colonia aislada, hacen una pequeña punción con el asa y empiezan a inocular en el tubito. La idea es que vayan de a poquito hasta llegar a 5, a McFarland 0,5, porque muchas veces ustedes cogen una porción grande, se les va a pasar y tienen que descartar ese tubo y utilizar otro. Pero si empiezan con pequeñas porciones, si de una colonia aislada, pueden ir utilizando el mismo tubo y va a ir partido de, por ejemplo, 0,1, 0,2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, siempre que trabajen con microorganismos, agarrar más no siempre es lo mejor. Entonces, acuérdense que aunque no se ven, en una colonia hay millones de bacterias, ¿sí? Puede que en una sola colonia haya mucho más bacterias que habitantes en el planeta Tierra, ¿sí? Humanos en el planeta Tierra. Entonces, acuérdense que es una porción pequeñita que nosotros tenemos que utilizar, ya sea de bacterias, ya sea de hongos. Sí, no necesito agarrar un montón para poder hacer, por ejemplo, un pase, o en este caso hacer una escala, un estándar McFarland, ¿ya? Después de que nosotros agarramos, sí, una pequeña porción de nuestra colonia, lo pasamos a un tubo que tiene la solución salina estéril al 0,85%, agitamos, sí, mediante un vórtex o mediante agitación manual, sí, leemos en el turbidímetro, en este caso con un estándar McFarland 0,5, sí. Lo que vamos a hacer en este caso es ese tubito de 10 ml que tiene mi McFarland 0,5, ¿sí? Voy a pasarlo, ya sea un ml o los 10 ml completos, dependiendo del medio de cultivo que ustedes tengan preparado. En este caso, generalmente se utiliza 1%, ¿sí? Del volumen final. Es decir, por ejemplo, como está en la imagen, si yo tengo 100 ml de medio de cultivo ya preparado, esterilizado, ¿sí? En mi Erlenmeyer que voy a empezar a fermentar mi bacteria, el 1% en este caso es un ml, ¿no es cierto? Si en este caso, por ejemplo, en 1000 ml, ¿sí? El 1% serían 10 ml, ¿ya? Hay otras personas u otras fuentes que te dicen que puede ir del 0,5 hasta el 5% del volumen final, pero con el 1% es más que suficiente, ¿ya? Entonces, tengo mi inóculo McFarland 0,5, 10 ml, ¿sí? Solo necesito un ml para agregarle en este caso a mi medio de cultivo que contiene 100 ml, ¿sí? De ahí, ¿qué hago? ¿Sí? En este caso, podría ser un cálculo para decir, bueno, yo agregué, ¿no es cierto?, un ml de mi McFarland 0,5, ¿no? Entonces, en estos 100 ml, ¿cuántas UFCs tendré? En este caso, tendría 1 por 10 a la 6 UFC sobre ml, porque estoy diluyéndolo en este caso 100 veces, ¿no es cierto? Entonces, de 10 a la 8 pasa a 1 por 10 a la 6 UFC sobre ml. Esa es la concentración que tiene el medio de cultivo, que tienen los 100 ml al tiempo cero. Es decir, inmediatamente yo agregué, ¿sí? Con un cálculo yo puedo saber cuánto es que tiene aproximadamente de concentración ese medio de cultivo al tiempo cero, ¿sí? Ese es su tiempo cero, ¿sí? La concentración en el tiempo cero en este caso va a ser 1 por 10 a la 6 UFC sobre ml, no 1 por 10 a la 8 UFC sobre ml. Eso era del McFarland 0,5, ¿sí? No ahora del medio de cultivo que yo estoy agregándole el 1 ml del McFarland 0,5, ¿sí? Este dato les va a servir para ustedes después hacer algunos cálculos, ¿sí? El tiempo cero. Entonces, por ejemplo, si ustedes dijeran más medio de cultivo, tendrían que igual poner, obviamente, más inóculo. En general va a ser de 10 a la 6, ¿sí? La concentración. Después, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden
buscar en bibliografía, supongamos, en este caso, como estamos hablando de Bacillus subtilis, sí, el tiempo de generación, en este caso de Bacillus subtilis. ¿Sí? Con eso ustedes pueden ir estandarizando a qué tiempo van a ir tomando las muestras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta gráfica nosotros tenemos en el lado izquierdo, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Que se fueron tomando las muestras. Y al lado tenemos las concentraciones que fueron arrojando en el determinado tiempo, de un medio de cultivo A y de un medio de cultivo B, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en el tiempo cero del medio de cultivo A tenemos 2,09 por 10 a la 6 UFC sobre ml, el tiempo cero, ¿no? Al inicio del ensayo, ¿sí? A la 1 hora tenemos 2,04 por 10 a la 6 UFCs sobre ml, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Ustedes pueden decir, ¿se redujo la población? ¿Qué pasó? Sí, acuérdense que en este caso en microbiología, ¿sí? Las concentraciones van a depender mucho de el analista, ¿sí? Y en este caso una concentración microbiológica no es igual que una concentración química. Por ejemplo, si yo les hablo de solución salina al 0,85% y ustedes tienen un litro de solución salina al 0,85%, de cualquier parte que ustedes cojan esa solución salina, tiene que arrojarle 0,85%. Ahora, la distribución en cambio de las bacterias, sí, de los hongos, de las levaduras, sí, es diferente, sí, no es homogénea. Por más que ustedes centrifuguen, se pasen centrifugando 20, 30, 40, 50 segundos, sí, la distribución nunca va a ser homogénea. Entonces, si ustedes toman un ml de una muestra, puede que les salga, por ejemplo, como aquí, 2,09 por 10 a la 6. Toman otro ml y le sale 2,04 por 10 a la 6. No quiere decir que está mal. Sí, 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 en este caso es así como se comportan las bacterias, ¿sí? Los microorganismos. Por eso en microbiología se dice que a más repeticiones de un ensayo, más exacto es ese resultado, ¿sí? Entonces, pasa que aquí en el tiempo cero y en el tiempo uno tenemos en este caso la misma concentración, ¿sí? A las 2 horas ustedes pueden ver que también baja, que es esperable. A las 3 horas, en cambio, ya tenemos 2,63 por 10 a la 6, ya vemos un aumento considerable en este caso de la población microbiana, ¿sí? A las 4 horas, 3,47 por 10 a la 6. Sí, ya vemos que está igual aumentando. Ya estamos viendo que en este caso puede que la bacteria esté entrando ya en la fase exponencial, ¿sí? Del crecimiento microbiano, ¿sí? Entonces podemos decir que al tiempo cero, al tiempo uno y al tiempo 2, ¿sí? Estamos en la fase logarítmica, ¿sí? En este caso, de acondicionamiento. ¿Sí? Tiempo 3, es decir, a las 3 horas, a partir de las 3 horas se puede apreciar que ya empieza la fase exponencial, ¿sí? Tiempo 4, que serían a las 4 horas, vemos igual 3,47, a las 5 horas 4,68, ¿sí? A las 6 horas 6,17 por 10 a las 6, ¿sí? Y así continuamos. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿No es cierto? Ustedes se preguntan cómo se hace esto, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es nosotros es, a partir de nuestro Erlenmeyer, en donde estamos fermentando, en este caso estamos fermentando, ¿no es cierto?, 100 ml de Bacillus subtilis, ¿sí? Tenemos que tomar muestras a esos tiempos, al tiempo cero, al tiempo uno, al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomamos un ml de la muestra, en este caso, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es diluciones seriadas. Nosotros necesitaríamos en este caso alrededor de 7 a 8 tubos que contengan 9 ml de solución salina estéril, ¿sí? Para nosotros poder hacer nuestras diluciones seriadas en base 10, ¿ya? Entonces, tomamos un ml, en este caso de nuestra muestra de 100 ml de Bacillus subtilis, y lo pasamos a 9 ml de solución salina estéril y esa primera dilución correspondería a la dilución 10 a la menos uno, ¿sí? O 1/10, ¿ya? Después nosotros agitamos el tubo, ¿sí? Y tomamos igual 1 ml de la dilución 10 a la menos uno para hacer la dilución 10 a la menos 2, ¿sí?
Después, 1 ml de la dilución 10 a la menos 2 para realizar la 10 a la menos 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta la 10 a la menos 8 y 10 a la menos 9. ¿Sí? Después de eso, nosotros lo que haríamos es sembrar, ¿sí? Cada una de las correspondientes diluciones en placas de Petri, ¿sí? Entonces, por ejemplo, concentración, dilución 10 a la menos 1. Tomo 1 ml de la dilución 10 a la menos 1 y lo coloco en una caja de Petri, ¿sí? Que no tiene medida de cultivo todavía. Tomo 1 ml de la dilución 10 a la menos 2 y coloco en otra caja de Petri etiquetada como la dilución 10 a la menos 2 y así sucesivamente, ¿sí? Después tomo mi medio de cultivo, en este caso agar nutritivo, ¿sí? Que haya sido enfriado, esterilizado previamente, enfriado hasta 40 grados más o menos. Y lo que hago es verter en cada uno de los platos de Petri, ¿sí? Y homogenizar cada uno de los platos de Petri, esperar que solidifique y llevar a incubar. Ahora, ¿sí? Cada una de las diluciones, es decir, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, y así sucesivamente, tiene que tener al menos de 2 a 3 repeticiones. Es decir, mi tubo de 10 a la menos 1, ¿sí? Tiene que tener al menos 2 o 3 cajas, ¿sí? De esa de dilución, ¿sí? 10 a la menos 2 igual, de 2 a 3 cajas, 10 a la menos 3 de 2 a 3 cajas, y así continuaríamos. Es decir, cada dilución tiene 3 réplicas, ¿ya? Que nos permitirán, como les dije a nosotros, tener un resultado mucho más exacto en el recuento microbiano, ¿sí? Porque como les dije, los microorganismos no están distribuidos de una manera homogénea en ninguna suspensión. Entonces, a más repeticiones, más exacto va a ser mi resultado, ¿sí? Y lo mismo haríamos para cada tiempo, ¿sí? Para el tiempo 1, que corresponde a 1 hora, para el tiempo 2, que corresponde a 2 horas, para el tiempo 3, que corresponde a 3 horas, y así, hasta nosotros ir ya viendo cómo se va comportando en este caso la bacteria, ¿sí? Y cómo va entrando a la fase exponencial, cuando va ya en la fase estacionaria y cuando ya empezaría la fase de muerte. Sí, ya vamos a ver cómo se expresan esos resultados. Igualito, ¿no? Mis, mis inóculos, diluciones seriadas, ¿sí? Sembrar en cada uno de las diluciones correspondientes. Y ahora vamos a ver un video también para, por si acaso no quede muy claro, de cómo se hace este proceso de las diluciones seriadas y lo que es de la siembra en profundidad o vertido en placa o pour plate, sí, en inglés que se le conoce. Todo lo que les dije ahorita, vamos a ver cómo se hace ya de manera práctica, ¿sí? Luego de realizar una dilución en serie, si es necesario, se seleccionan dos diluciones consecutivas de acuerdo a la presunta carga microbiana que se podría esperar de la muestra a sembrar. Las diluciones seleccionadas se homogenizan en un bordes por 5 segundos para tomar 1 mililitro de muestra que se deposita en una caja de Petri vacía y estéril. Este procedimiento se repite por duplicado para cada una de las diluciones seleccionadas.
Posteriormente, se toma el medio de cultivo estéril fundido. Nos aseguramos que el medio esté a una temperatura aproximada de 45 grados centígrados para evitar dañar a los posibles microorganismos presentes en la muestra y que se desean contar. A cada caja de Petri se añade de 15 a 20 mililitros de medio de cultivo y se procede a mezclar la muestra con el medio realizando suaves movimientos en todas las direcciones. Cuando el medio de cultivo se solidifica, se llevan las cajas de Petri a incubación por un tiempo y temperaturas de acuerdo al protocolo previamente establecido. Para la lectura de los resultados se procede por lo general a seleccionar las cajas de Petri en las que se observen de 30 a 300 unidades formadoras de colonia. El conteo o recuento se hace con la ayuda de un cuentacolonias y de un marcador indeleble. El informe de los resultados se hace de acuerdo a la norma vigente que rija para la muestra analizada. Bien, sí, espero que haya quedado claro lo que es la dilución en serie y la siembra en profundidad. Sí, esto les va a servir igual para hacer control de calidad de insumos, cuando ustedes quieran trabajar alguna muestra, sí, presuntiva que tenga algún patógeno en el área de alimentos, sí, muestreos ambientales, ¿ya? Y también para lo que nos compete ahorita, que es el tema de establecer, ¿sí? La curva de crecimiento bacteriano, ¿sí? Solo hay un pequeñito error o una sugerencia que yo le daría a la persona que hizo este video, y no sé si tal vez alguien se dio cuenta, ¿sí? Es una cosita de todo lo que la persona grabó que para mí está mal, ¿sí? Entonces es el tema de la recolección del 1 ml en los tubos, ¿sí? De las diluciones correspondientes. Si ustedes pudieron observar, la persona inclina el tubo más o menos unos 180 grados y toma la muestra, ¿sí? Toma el 1 ml. Eso no es muy recomendable porque estaríamos induciendo a altos probabilidades de errores, ¿sí? Lo ideal, ¿sí? Sería que nosotros tomemos el tubo de la dilución correspondiente y lo mantengamos recto, es decir, en 90 grados, y la pipeta igual entra recto, ¿sí? Más o menos a 1 o 2 centímetros, ¿sí? De profundidad en el medio, y tomamos el 1 ml. En este caso, como yo vi, los tubos de ensayo son bastante grandes, ¿sí? Tendríamos dos opciones para poder trabajar con estos tubos o si no trabajar con otros tubos más pequeños. Si queremos trabajar con estos tubos grandes, en este caso lo que podríamos hacer es doblar la solución salina. En este caso, como yo vi, tiene los 9 ml, pero es muy poquito, por ende solo se pone en la parte inferior del tubo. Si colocamos 18 ml, ¿sí? Ya tendríamos una cantidad mucho más grande y podríamos trabajar las mismas diluciones tiradas en base 10, pero en vez de colocar 1 ml de la dilución anterior, colocaríamos 2 y así llenamos mucho más el tubo y podemos mantenerlo recto cuando queramos dispensar ya en nuestros tubos de ensayo, en nuestras cajas de Petri, perdón, ¿sí? O la otra opción es, hay tubos mucho más pequeños, ¿sí? Que justamente son de una capacidad de 10 ml exactamente,
que ahí, en este caso, los llenamos de 9 ml, se llenan casi por completo, y cuando colocamos en un ml de la solución anterior, ya se llena por completo, entonces es mucho más fácil, ¿sí? Entonces tienen las dos opciones, trabajar con los tubos grandes con 18 ml, o trabajar con tubos mucho más pequeños que solo son de una capacidad para 10 ml, que les va a permitir justamente mantener recto el tubo de ensayo y evitar, sí, el viraje de aproximadamente a 180 grados, porque podría inducir a errores muy altos, ¿ya? Como recomendación, ¿sí? Entonces, para establecer la curva de crecimiento microbiano, nosotros que tenemos que tomar muestras a intervalos de tiempo definidos y exactos, ¿sí? Las muestras, en este caso, pueden ser de 0,1 a 1 ml, ¿ya? Eso nos va a servir a nosotros para hacer el cálculo después, ¿sí? Ya vamos a hacer el tema del cálculo, ¿ya? Esto es muy importante. La cantidad de muestra que ustedes coloquen, ¿sí? O que recolecten 0,1 o 1 ml va a ser importante después, ¿sí? Realizar las diluciones selladas en base 10 de cada una de las muestras en esos tiempos de intervalo definidos, ¿sí? Sembrar por triplicado o duplicado cada una de las diluciones por las técnicas de vertido en placa, como vimos en el video, e incubar las cajas en las condiciones adecuadas de cultivo. En este caso, por ejemplo, las cajas Petri para el tema de bacterias siempre se incuban con la tapa boca abajo, ¿sí? Y las cajas de hongos y levaduras con la tapa boca arriba, ¿sí? También como recomendación, ¿ya? Ahora, ¿cómo haríamos el cálculo, ¿sí? De, por ejemplo, imaginémonos que hemos tomado la muestra de 1 ml al tiempo cero, ¿ya? Tomamos 1 ml de esa muestra al tiempo cero, realizamos las diluciones seriadas, ¿sí? Desde la 10 a la -1 hasta la 10 a la -8, ¿sí? Pasaron las 24 horas de incubación a 35 grados que le dejamos la muestra, ¿sí? Las muestras. Sacamos las cajas nosotros y tenemos todas las cajas correspondientes, ¿sí? Desde la dilución 10 a la -1 hasta la dilución 10 a la -8. Acuérdense que es por triplicado, ¿no? O por duplicado. Dilución 10 a la -1, dos cajas o tres cajas. 10 a la -2, dos cajas o tres cajas. Y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros vamos a tener que revisar todas y cada una de esas cajas, ¿sí? Y seleccionar una dilución que contenga entre 30 y 300 colonias. ¿Ya? Por lo general, las diluciones menos concentradas, 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3, van a tener una alta carga bacteriana en este caso y no vamos a poder ver colonias diferenciadas, ¿sí? Entonces tendríamos que pasar a las diluciones mucho más altas. Y van a comenzar a revisar dilución 10 a la -1, por ejemplo, sería incontable y descarto. 10 a la -2, incontable, descarto. 10 a la -3, de incontable, descarto. Y así iría hasta yo encontrar la primera dilución, ¿sí? Que tenga entre 30 y 300 colonias. Y con esa yo me quedaría. Por ejemplo, digamos que sembramos, ¿no es cierto?, al tiempo cero y resulta que la primera, sí, dilución que tiene colonias aisladas y que me permite contar entre 30 y 300 colonias es la 10 a la -5. Entonces, esa es mi primera dilución retenida. Después, yo tengo que utilizar también la dilución 10 a la -6, ¿sí? Independientemente, ¿sí? De si tiene entre 30 y 300 colonias, ¿ya? Porque mi primera dilución que yo retuve es la 10 a la -5. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una fórmula que he sacado de una norma ISO, ¿sí? En donde el número de colonias es igual, ¿sí? A la sumatoria de colonias en las cajas de las dos diluciones sucesivas, ¿sí? Por eso es que yo retengo la dilución de la 10 a la -5, que es la primera dilución o que observé yo que tengo un recuento entre 30 y 300, y retengo la 10 a la -6, que es la dilución sucesiva correspondiente, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo observara que tengo
de 30 a 300 colonias en la 10 a la menos 4, esa es mi primera dilución retenida, y la 10 a la menos 5 sería mi segunda dilución retenida. ¿Ya? B es el volumen de inóculo puesto en la caja y este viene en mls. Por ejemplo, si yo pongo un ml en cada una de las cajas Petri, yo en la fórmula tendría que poner 1, ¿sí? Pero si yo pongo, generalmente también puedes poner 0.1 ml o 100 microlitros, en la fórmula yo pondría en este caso 0.1, ¿ya? Dependiendo de la volumen que yo ponga, ese B va a ir cambiando, ¿sí? Entonces dice, la sumatoria de las colonias en las cajas de las dos diluciones sucesivas dividido para el volumen del inóculo puesto en la caja de Petri por 1.1, que es una constante, y por D, que corresponde a la dilución correspondiente a la primera dilución retenida, ¿sí? En este caso, la primera dilución retenida sería 10 a la menos 5, ¿no es cierto? Y lo que haríamos aquí es colocar 1 sobre, en este caso 10, 1 seguido de 5 ceros. Ya vamos a ver, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos una lectura al tiempo 2 que correspondería a las 2 horas, ¿sí? Entonces dice que se sembraron las cajas correspondientes desde la dilución 10 a la menos 2 hasta la 10 a la menos 9, ¿sí? ¿Por qué ya nos sembramos aquí en este caso la 10 a la menos 1? Porque sabemos que esa es incontable y con eso ya nos estamos ahorrando materiales, ¿sí? Se procede a incubar, ¿sí? Las cajas correspondientes a la dilución a la menos 6, ¿sí? Después de haber incubado, presentan una cantidad de colonias de entre 30 y 300 colonias, ¿sí? Las diluciones inferiores eran incontables, es decir, a partir de la 10 a la menos 5 para abajo, eran incontables. La dilución, en este caso 10 a la menos 6, se convierte en la primera dilución retenida, ¿sí? La dilución 10 a la menos 7, ¿sí? Correspondería a la segunda dilución retenida, ¿ya? Entonces, los tres recuentos de la dilución a la 10 a la menos 6, supongamos que serían 189, 211 y 185, ¿sí? Y los recuentos de la 10 a la 7, supongamos que serían 28, 31 y 17, ¿ya? Entonces, aplicando la fórmula, que es la que estaba acá, ¿no es cierto? Sí, que me dice que es la parte de arriba, la sumatoria de las colonias en las cajas de las dos diluciones sucesivas. Sumatoria, ¿no? No promedio, sumatoria, ¿sí? Entonces, 189 más 211 más 185 más 28 más 31 y más 17, ¿sí? Ahora, la parte de abajo me decía que B corresponde al volumen de inóculo en la caja de Petri, ¿sí? En este caso, nosotros colocamos 0.1 ml, ¿sí? Por 1.1, que es la constante, y D, que es la dilución correspondiente a la primera dilución retenida, que en este caso correspondería a 1, ¿sí? Sobre 1 seguido de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Sí? La parte superior nos da que es 661 sobre 0.00000011. ¿Sí? Si hacemos ese cálculo, ¿ya? Nosotros tendríamos como resultado que al tiempo 2, ¿sí? Es decir, a las 2 horas, la concentración, ¿sí? De mi inóculo, ¿sí? De mi fermento, alcanzó a 6 por 10 a la 9 UFCs sobre ml, ¿sí? En este caso, tenemos una concentración de 6 por 10 a la 9 UFC sobre ml. Entonces, suponiendo, ¿no es cierto?, que nosotros partimos, como hablábamos acá, de un tiempo cero con una concentración de 1 por 10 a la 6 UFC sobre ml, y suponiendo que a las 2 horas tenemos como resultado 6 por 10 a la 9 UFC sobre ml, ¿sí? Y con las otras ya, ¿sí? Tomas de muestra a los tiempos definidos, supondríamos que estamos en la fase, en este caso, exponencial, tal vez ya llegando a la fase estacionaria.
supondríamos, ¿sí? Entonces, así nosotros iríamos haciendo tal cual hemos visto ahorita cada uno de los intervalos de tiempo definidos. Entonces, cada intervalo de tiempo tiene que arrojarte este resultado, ¿sí? Una concentración definida. Y con eso tú vas a ir estableciendo la curva de crecimiento microbiano, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en este caso ya consiguieran un turbidímetro, podrían relacionar la concentración con la turbidez y con eso ya no necesitarían, digamos, a cada rato estar sembrando cajas de Petri, únicamente relacionarían la absorbancia con con la concentración y sabrían que, por ejemplo, a cierta turbidez o cierta absorbancia, ustedes tienen esta concentración y saben que a esa concentración ya no va a ir más, entonces ya la fermentación se cortaría a ese tiempo, ¿sí? Y más o menos les quedaría una curva de crecimiento parecida a esta, ¿sí? Ustedes pueden ver, tenemos unas curvas de crecimiento en este caso de Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Bacillus pumilus y Bacillus cereus. Por ejemplo, tomemos la curva de crecimiento de Bacillus licheniformis, ¿sí? Tenemos tiempos por horas que van del 0, 5, 10, 15 y 20 horas, ¿ya? En ¿sí? Y después tenemos lo que es la concentración en UFCs sobre mLs, ¿sí? En logaritmos, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, no empezamos con una concentración de cero, sino empezamos más o menos una concentración de 10 a la 6, ¿no es cierto? Como se aprecia en la imagen, ¿sí? Déjenme dibujarles acá ya. ¿Sí? Entonces de 10 a las 6 más o menos. El primer puntito que ustedes ven ahí. ¿Ya? Va tomándose muestras de intervalos definidos, ¿sí? Y la concentración va aumentando. Llega una fase estacionaria, ¿sí? Llegamos a la fase de muerte y se empieza como que a estabilizar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros diríamos que más o menos, por ejemplo, el primero de acá, ¿sí? Correspondería, ¿sí? Al tiempo en el que yo debería, en este caso, parar la fermentación, porque de ahí para allá, sí, sí, para la derecha, o más tiempo, a mí ya no me resulta, en este caso, benéfico, porque no estoy aumentando la concentración, y más bien después, si le doy más tiempo, por las toxinas que se van produciendo en medio de cultivo, estoy ya induciendo también una fase de muerte. ¿Sí? Entonces el tiempo sería más o menos, puede ser unas 9 horas, ¿sí? Si a las 9 horas de crecimiento de Bacillus licheniformis, ¿sí? En medio de cultivo, independientemente del volumen, yo ya podría parar la fermentación y ya envasar mi producto, ¿sí? En este caso, más o menos te dice que a las 9 horas, ¿sí? Empieza la fase estacionaria y disculpen que esté un poco chueco acá. Sí, tendríamos más o menos una concentración en este caso de 10 a la 12, ¿ya? Y lo mismo pasa con la curva de crecimiento de Bacillus subtilis, Bacillus pumilus y Bacillus cereus. Si ustedes ven, cada una tiene un comportamiento diferente, ¿sí? No son idénticas, ¿sí? Por eso es que yo les dije el día sábado, ¿sí? Que las curvas de crecimiento son independientes para el medio de cultivo y para la cepa microbiana que ustedes estén analizando, ¿ya? No puedo yo extrapolar una curva de crecimiento realizada en un X medio de cultivo a otro medio de cultivo, ¿sí? Porque son otras condiciones, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se adentran un poquito más en lo que es cinética de crecimiento microbiano, también van a poder determinar tiempos de generación, ¿sí? Número de generaciones, pero eso es un poquito más complicado, ¿sí? Ya será para otro tema, ¿sí? Y también pueden también estimar, como les dije, con la absorbancia y la concentración en UFCs, ¿sí? Se puede hacer una regresión lineal y se puede estimar en este caso concentraciones solo midiendo la absorbancia, ¿ya? Pero la idea es esta. Esta es la manera más sencilla de hacerlo, ¿sí? Y ustedes van a poder tener su curva ya de crecimiento,
¿sí? Y les va a servir para, por ejemplo, para el inóculo de 100 ml, en un fermento de 1 litro, un fermento de 10 litros, un fermento de, sí, 100 litros, etcétera. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Listo. Bien, ahora, ¿sí? Antes de pasar al ejercicio, ¿está todo claro hasta este punto? ¿Sí? Me hice entender bien de cómo se hace este recuento y cómo se establece una curva de crecimiento. Porfa, me ayudan respondiéndome esa duda. Sí, todo claro. Listo. Ahora, vamos a pasar a un ejercicio, ¿ya? Como ustedes tienen ya claro, ¿sí? Todo esto del tema de establecer la concentración a un determinado tiempo, yo les propongo un ejercicio, ¿sí? El tiempo de la toma de muestra no es importante, ¿ya? Pero lo que les muestro aquí en esta gráfica, ustedes tienen en la parte izquierda, tienen la dilución correspondiente de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, hasta llegar a la menos 8, ¿sí? Tienen la repetición 1, repetición 2, repetición 3, ¿sí? De cada una de las diluciones. En este caso, como ustedes pueden ver, la dilución 10 a la menos 1 hasta la 10 a la menos 5 corresponden a diluciones incontables, ¿sí? Tenemos la dilución 10 a la menos 6, en donde ya estamos viendo recuentos, ¿sí? Pero por ahí aparece un recuento que tiene de 311, ¿sí? Que se pasa un poco del rango que habíamos hablado, ¿ya? La 10 a la menos 7, que entran todas las repeticiones en el rango que habíamos hablado de 30 a 300, y la 10 a la menos 8 tiene concentraciones, ¿sí? O recuentos en este caso que igual se salen, ¿sí? De ese 30 a 300, ¿ya? Entonces van a ser ustedes, con el criterio que ya les acabo de mencionar, ¿sí? Que es de 30 a 300, ¿sí? Van a elegir qué concentraciones ustedes utilizarían, ya sea la 10 a la menos 6, de la menos 7, 10 a la menos 8, ¿sí? Van a aplicar la fórmula y me van a dar, en este caso, el resultado de la concentración, ¿sí? A este tiempo que no sabemos, supongamos que es tiempo 3 ya, 3 horas, ¿sí? Con la tabla que ustedes tienen aquí la fórmula en la parte inferior izquierda, tienen lo que significa cada una de la fórmula para que se acuerden, ¿sí? Entonces tienen unos 10 minutitos, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar ese cálculo, ¿sí? Bueno, unos 7 minutos, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar ese cálculo y me van a contar, yo voy a elegir quién me va a decir, ¿sí? ¿Cuál sería la concentración, ¿sí? De de esta muestra a X tiempo, ¿ya? Si tienen alguna duda, igual, tenemos 7 minutos, ¿sí? Son las 7:54, ¿sí? 8:01, yo empiezo a elegir y me van a decir el resultado, es decir, tal como vimos acá, ¿sí? Si es 6 por 10 a la 9 UFC sobre ml, ¿sí? Me van a decir la concentración, ¿ya? Y voy a elegir a cualquiera, ¿sí? Así que, por favor, hagan todos y nos vemos en 7 minutitos, ¿ya?
Ah, por cierto, una cosa ya, de todos están ya terminando. En general, se puede expresar el resultado así con dos cifras significativas, ¿sí? Puede ser, si a ustedes les sale un resultado bien grande, ¿sí? Por ejemplo, 13.5 millones, ya ustedes pueden aproximar ese 13.5 millones a 14 millones y pueden expresar el resultado como 1.4 por 10 a el número de ceros correspondiente, ¿sí? Bien, un minutito más, ¿ya?
Listo, a ver. Bien, vamos a elegir a, primero, tengo aquí algunos. Natalia Duque. Sí, tal vez el resultado, si no puedes hablar. Hola, buenas noches. Sí, claro. A mí el resultado me da 2,24 por 10 a la 8. Ya, un ratito, ¿ya? Solo quiero poder escribir aquí. A ver, listo. Bien, Natalia, voy a poner aquí, ¿ya? Ok. ¿Sí? ¿Cuál era? 2,24 por 10 a la 8. Ya, por 10. Pongo este, Perdón, por 10 a la 9. a la 9. ¿Ya? Listo, muchas gracias. UFCs sobre MLs. ¿Ya? Primer resultado. Listo, muchas gracias, Natalia. Ahora A vamos, ti. ¿quién más por ahí? Jorge Espinosa. Sí, igual si es que no puedes hablar o si es que sí puedes, si es que no puedes, por mensaje, ¿ya? Si puedes hablar, porfa, me ayudas. Jorge Espinosa, con el resultado. Sí, hola, sí, sí puedo hablar. Listo. Sí. Lo que pasa es que yo no entiendo nada de esto, ¿Ya? entonces no sé cómo hacerlo, la verdad. Pero está muy Ok. interesante todo lo que ustedes dicen, pero la verdad es que no tengo conocimiento para hacerlo. Bien, no te preocupes, ya con este ejercicio vamos Sí, a ir entendiendo un poquito mejor, ¿ya? ok, Muchas muchas gracias. gracias. A ver, otro hombre, ¿ya? Diego Monserrate, ¿sí? Si nos puedes ayudar con el resultado, tal vez. Sí, estás por ahí, ¿no? No contesta. Bien, pasemos con otro, ¿ya? A ver, Gustavo Noguera, tal vez, nos puede ayudar con el resultado, ¿no? Último intento de otro chico. Ya vamos. Anderson Lobato, tal vez me puedes ayudar con el resultado, por favor. Sí, a mí me salió 1,37 por 10 a la menos 9. Listo, gracias. Por Aquí 10 a estoy la 9, seguro, digo. ya. Ya, ¿me puedes dictar otra vez, por favor? 1,37 1.37, ya. En este caso, por 10 a la 9. elevado a la 9 igual. Listo, muchas gracias, Anderson, ya. Tenemos otro resultado, ¿sí? Ahora, una chica. Samantha, tal vez me puedes ayudar con el resultado. Samantha Castro. Hola, sí. Mira, me da 1,37 por 10 a la 9. A ver, Samantha, ¿ya? 1.37 por 10 a la 9. Entonces, listo. Bien, tenemos los tres resultados, ¿ya? Dos iguales y una que por ahí se nos escapa, ¿ya? Pero están, en este caso, tenemos como que la concentración parecida, ¿sí? Que es a la 9. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Ya. Entonces,
¿sí? El resultado en este caso sería 1.4 por 10 a la 10 UFCs sobre ml, ¿sí? ¿Por qué? En este caso, ¿sí? La primera dilución retenida, ¿sí? Correspondería a la 10 a la menos 6, ¿sí? A pesar de que tenemos los 311, ¿sí? Que se pasa del rango de 30 a 300, tenemos otros dos, ¿sí? Que entran dentro de ese rango, ¿ya? El tema con la dilución 10 a la menos 8, que tenemos uno y 2, ¿sí? Que a pesar de que son bien poquito, no entra dentro de ese rango de 30 a 300, ¿sí? A pesar de que la 10 a la menos 7, todas me entran en ese rango, la, la dilución sucesiva, es decir, la 10 a la menos 8, está infringiendo en las tres repeticiones el rango de 30 a 300. Entonces yo me quedaría con la dilución 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. ¿Ya? Y vamos a hacerlo ahora igual, ¿sí? Para que veamos todos. Entonces, ¿sí? ¿Cómo sería acá? Tengo 311, ¿no es cierto? Más 289 más 298 de la dilución 10 a la menos 6 y me dice que es todas, ¿sí? Las dos diluciones sucesivas. Entonces, la dilución sucesiva siguiente es 10 a la menos 7, ¿sí? 185 más 237 más 191, ¿sí? Eso me da como resultado, en este caso, vamos a sumar 311 más 289 más 298 más 185, ¿sí? Más 237 y más 191. ¿Sí? Tenemos un resultado de 1515, 1511, ¿sí? Que se corresponde a lo que habíamos ya colocado por esta parte de acá. Perdón, ¿sí? Ustedes tienen ahí 1511, ¿no es cierto? En la parte superior. Ahora, la parte inferior, en este caso, habíamos dicho que nosotros colocamos 0.1 ml, ¿se acuerda? ¿Sí? Por 1.1 y por la primera dilución retenida, que en este caso sería 10 a la menos 6, sí, que sería 1/1 seguido de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este caso, ¿sí? Correspondería a 0.00000011. ¿Ya? ¿Qué nos arroja este resultado de 13.736.363.636? ¿Sí? Como les dije en este caso, sí, Anderson estaba muy bien y ahí se me borró Samantha, creo que también nos dio el resultado igual correcto. Sin embargo, tenemos que redondear, ¿no es cierto? Entonces yo les dije, de 13.736 millones, redondearíamos a 14.000 millones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, 1.4, ¿sí? Porque solo me pide dos cifras decimales por 10 a la 10 UFC sobre ml, ¿sí? Nos faltó un cerito más ahí nada más, ¿sí? Pero el 1.37 estaba bien, eso quiere decir que el cálculo de los 1511 dividido para 0.00000011 estaba en lo correcto, ¿sí? Acuérdense que aquí tenemos que llegar a solo dos cifras significativas, ¿sí? Entonces, todo número que ustedes les salga haciendo esta operación matemática, ¿sí? Tienen que redondearle a dos cifras significativas, ¿sí? Entonces, 1.4 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Nos da los 14.000 millones, en este caso, ¿sí? Bien, entonces espero que con este pequeño ejemplo haya quedado entendido. David, buenas noches. Para mí no es claro. Claro, Teniendo ¿qué en parte? cuenta
Eh, Teniendo en cuenta que, pues, si ponemos el ejemplo de los mesófilos es de 30 a 300, ¿por Ujú. qué tenemos que coger las dos últimas diluciones y por qué no se coge simplemente la dilución 10 a la menos 7? ¿Por qué se tienen que coger dos diluciones para sacar ese promedio, la Ya, 6 y la 7? Y no entiendo de dónde sale el 1,1 como constante. ya. El 1.1 como constante es ya, no te podría responder de dónde sale, pero es una constante que ya está establecida en esta norma ISO, ¿sí? Ahora, sí, ¿por qué son dos diluciones? Sí, como habíamos hablado primerito, los microorganismos no tienen una distribución homogénea, entonces a más diluciones que yo pueda analizar, más exacto va a ser mi resultado. Entonces, ¿qué habíamos hablado nosotros, no es cierto? Tenemos nuestra serie de diluciones, ¿sí? De la dilución 10 a la menos uno hasta la 10 a la menos 8, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar la primera dilución, ¿sí? Que a mí me esté arrojando, en este caso, un rango de 30 a 300, ¿sí? Como tú puedes ver aquí en la gráfica, yo le puse todas incontable, 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 para que sea un poquito más sencillo. Pero puede que, por ejemplo, la dilución 10 a la menos 5 tenga un contaje de 400 que se puede contar, ¿sí? 350 o 300, ¿sí? O incluso 298 igual que la dilución 10 a la menos 6, ¿sí? Pero en este caso ya dos no corresponden a ese rango, ¿sí? Solo una me entra de ese rango. Entonces yo esa dilución la descarto, ¿sí? La primera dilución que a mí sí me está dando en este caso recuentos dentro de ese rango es la 10 a la menos 6 y como la fórmula me está pidiendo, sí, la sumatoria de las colonias de las dos diluciones sucesivas, en este caso la dilución sucesiva de la 10 a la menos 6 es la 10 a la menos 7, ¿sí? A esa yo no le voy a tomar mucho en cuenta, ¿sí? Porque es únicamente, por ejemplo, supongamos que la 10 a la menos 6 haya salido igual, todas incontables, ¿ya? Y la 10 a la menos 7 tenemos igualito, 185, 237 y 191. En este caso, la dilución 10 a la menos 8 se convierte en mi dilución sucesiva correspondiente, ¿sí? Y hubiera tenido que hacer el cálculo con 185 más 237 más 191 más uno más 2 y más cero, ¿sí? Lo que yo les puse aquí es para que ustedes se den cuenta, sí, más o menos cómo interpretar los datos, ¿ya? Yo necesito dos diluciones sucesivas porque tengo más datos, ¿sí? Y mi resultado va a ser más exacto, ¿sí? Acuérdense que como yo les dije, ¿sí? Los microorganismos nunca están distribuidos de una manera homogénea. Por ejemplo, a nivel de, me voy a pasar un poquito a nivel de análisis, digamos, de control de calidad. En aguas, siempre te piden que hagas filtración de membrana, ¿sí? Porque tú en este caso, por ejemplo, te van a pedir que filtres 10, 20, 100 litros, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si tú tienes una muestra de un litro de agua, por ejemplo, que te ingresa al laboratorio, tú coges un ml y dices, ¿sabe qué? No hay coliformes totales, ¿sí? Pero si yo filtro los 100 ml, resulta que sí ha habido. Entonces, ese un ml que si yo hiciera así, no es representativo de eso, de ese litro de agua. Sí, pero si yo filtro en este caso 100 ml, ya tengo más muestra y ya me aparecen en este caso las coliformes, ¿no es cierto? Entonces, a más, sí, recuentos, a más muestra, más exacto va a ser mi resultado. Como les digo, ustedes van a tener que ver la primera dilución que tenga, ¿sí? En este caso un rango de 30 a 300. Sí, en este caso del ejemplo se está cumpliendo con la dilución 10 a la menos 6. Si, por ejemplo, como les digo, si la 10 a la menos 6 tuviera 311, 356 y 298, ya estamos hablando que hay dos repeticiones que no cumplen ese criterio, por ello nos pasaríamos a la 10 a la menos 7. Sí, les puse este ejemplo justamente para que podamos discutir y ver cómo se va a hacer en la vida real, porque es fácil, digamos, ponerles un ejemplo donde todo sea sencillo, pero la vida real va a ser esto, que les va a salir este tipo de análisis, ¿sí? No siempre va a ser así bonito que todo les salga, que entre justo dentro de ese rango, ¿sí? Entonces, esa es la idea de ir viendo el rango de 30 a 300 y coger las dos diluciones sucesivas correspondientes que entren en ese rango.
¿sí? Pero la primera dilución retenida es la más importante, como les dije. Por ejemplo, si la 10 a la menos 6 sería toda incontable, mi primera dilución retenida es la 10 a la menos 7, que entra dentro del rango de 30 a 300. La 10 a la menos 8 no entra los tres recuentos, las tres repeticiones, pero ya voy a tener que utilizarla porque mi primera dilución retenida sí entra dentro de ese rango. ¿Sí? No sé si estoy o está un poquito más claro ahí ya tal vez. No, pues para mí no sigue siendo claro porque pues si yo me ajusto a la norma de que deben de ser de 30 a 300 y Ujú, si yo voy a coger la dilución 7 y 8 pues la 8 no me está cumpliendo. Y ujú. pues lo acabas de decir, en la vida real, pues Ajá, esto a veces da unos números muy locos, entonces va a ser sí. que de pronto eso no sea un ejercicio constante porque me Ujú, obliga a mí a tomar dos diluciones cuando a mí necesariamente me está entrando solo una y yo con la otra de dónde la busco, si no me está cumpliendo con la normativa que es de ajá. 30 a 300 para el caso de los mesófilos. Ujú. Ahí no me parece, me enredo en esa parte, Claro. La dilución en no este, me es claro. ajá, la dilución en este caso, la dilución sucesiva correspondiente, ¿sí? Es la que menos tiene que ver, ¿ya? A ti lo que te importaría es encontrar la primera dilución, por eso les digo, la primera dilución que tenga o que entre dentro del rango de 30 a 300, ¿sí? La dilución Ujú. sucesiva correspondiente ya, digámoslo así, va a depender de la primera dilución que sí cumpla esos parámetros, es decir, del rango de 30 a 300. ¿Sí? No sé si me explico mejor. Es decir, cuando yo identifique mi primera dilución que entre dentro de los parámetros de 30 a 300, ¿sí? En este caso 10 a la menos 6, la segunda ya es correspondiente o ya va a depender de la primera, ¿no es cierto? Entonces, va a ser difícil en este caso, como tú dices, porque no siempre se van a dar las situaciones ideales, que tanto la primera dilución que yo elegí como la dilución sucesiva entren dentro de esos rangos. Pero lo que te pide es que encuentres la primera dilución, ¿sí? La primera dilución que entre dentro de esos rangos, pues la segunda dilución, es decir, la dilución sucesiva correspondiente, ya no te interesaría a ti mucho si entra dentro de ese rango, porque tú estás, Pero eso, ajá, dime. disculpa, igual si no me interesa, pues me está generando ruido en el procedimiento, entonces para qué introducir Eh, esos valores ahí? bueno, o sea, no es que no te interese, sí, tal vez me expresé un poquito mal ahí, más bien, o sea, es la que no va a depender el ensayo, ¿me entiendes? Sí, o sea, no va a depender ese ensayo, ¿sí? Porque tú estás eligiendo la primera dilución y la segunda dilución correspondiente va a depender de la primera. Sí, entonces depende de la primera. Esto no es ruido, ¿ya? Porque como les digo, a más repeticiones, a más recuentos, más exacto va a ser mi dato, ¿sí? Cada cajita corresponde a 1 ml o a 0,1 ml, es decir, corresponde a una parte de esa dilución. Entonces, más datos, más exacto va a ser, en este caso, mi resultado, ¿sí? Vuelvo a explicar, ¿sí? La primera dilución que yo encuentre que entre dentro del rango de 30 a 300 es la que me importa, ¿sí? La dilución sucesiva correspondiente va a depender, en este caso, de mi primera dilución que entre dentro de ese rango, ¿sí? A eso es lo que voy, ¿ya? La segunda dilución depende de la primera, es decir, depende de la primera dilución que yo encuentre que entra dentro de ese rango de 30 a 300, ¿sí? Va a depender de esa dilución, de la primera, ¿ya? Ok, Sí, más Déjeme, bien. permítame gracias. decir algo. Sí, claro. A ver, eh, cuando uno está haciendo validaciones bajo la norma ISO 17025, utiliza mucho el tema de la escala de McFarland. Entonces, uno utiliza la escala de McFarland, hace su inóculo controlado de unidades formadoras de colonia. Entonces, generalmente uno utiliza 10 unidades formadoras de colonia y luego sigue el 100 y después puede ser el 1000. Estamos haciendo diluciones base 10. Vamos a suponer que en un recuento
cuando uno está validando, uno saca así los datos, ¿no? Vamos a suponer que en un recuento, si yo hago 10, 100 y 1000, estoy hablando de números cerrados de unidades formadoras de colonia de mis niveles, ¿no? Que son tres ilusiones diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que yo en 10 unidades formadoras de colonia, yo tendría 1 por 10 a la 1, ¿verdad? Vamos a suponer que esa misma muestra que yo le concentré luego en 100 unidades formadoras de colonia, yo hice dos diluciones. Hice una dilución. Entonces sería una dilución, vamos a suponer que me salen, yo cuento en la caja 10 más la dilución sería el 1 por 10 a la 2, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un dato en una dilución que la -1, la -2, vamos, me estoy inventando ahorita esa información. Yo tengo 100 del uno y el otro me sale 105. Es que algo pasó con mi repetibilidad. Yo no puedo tener, a veces sucede, que sí sucede en la vida real, que tengas, puede ser que tengas dos diluciones que te entren dentro de este rango. Vamos a suponer que justo te salen 30 y en la otra te van a salir 300. Vamos a suponer que es un número exacto. En la vida real realmente no va a suceder así. Es bien difícil que te salgan dos diluciones seguidas que entren dentro del rango de 30 a 300. Pero te dicen que en caso de que haya habido un problema en esa repetibilidad que tú estás haciendo, porque cuando haces estos métodos se supone que son repetibles y reproducibles, y lo que te da la norma es un 30% que tú tienes ese rango para moverte en repetibilidad y reproducibilidad del método. Entonces, no te va, en realidad, en la vida real, no te van a salir dos cajas de dos diluciones diferentes dentro del mismo rango, sino que van a salir la una por debajo y la otra sí va a estar dentro del Ujú. rango y la otra te va a salir tal vez muy arriba, ni siquiera la vas a poder contar y la otra sí la vas a poder contar. Sí, si es que ya te salen las dos dentro del rango, es probable que haya pasado algo, haya sucedido en la repetibilidad del método, en el momento de hacer las diluciones, que sí sucede, inclusive uno validando, claro que sucede y te toca repetir la validación, y eso que tienes todos los parámetros controlados. A veces sucede. Entonces, ¿qué haces en ese caso? O puedes volverla a hacer, pero si se está haciendo una curva de crecimiento es un poco difícil. Entonces ahí te toca ver qué pudo haber pasado en ese proceso, y te toca comparar con los otros datos que te vayan saliendo. Entonces, a veces es un poquito difícil en esa parte, especialmente si es curva de crecimiento, porque 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos te va a hacer una diferencia en la concentración de unidades formadoras de colonia. No sé si pude ayudar un poco a resolver esa duda. Perdón, Natalia. Sí, Esther, muchas gracias. Ya. Sí, como les dije, Esther, o sea, este ejemplo son con datos inventados, ¿no? Y justamente les puse así más o menos para que la 10 a la -6, la 10 a la -7 entre dentro de esos rangos y la 10 a la -8 como que ya no entre dentro de esos rangos justamente para poder, en este caso, ver y discutir cómo sería, que en este caso yo tengo que ver que mi primera dilución, como les explico, es la que yo voy a elegir. Es decir, si tal vez la 10 a la -5 era la primera dilución que yo encontré repeticiones contables, yo esa la voy a elegir. Y la dilución 10 a la -6, ya esa va a depender de que yo elija la 10 a la -5, ¿sí? A eso es lo que voy a decir. La primera dilución en donde yo encuentre recuentos de entre 30 a 600 es la más importante. La otra va a depender de la primera dilución, ¿sí? En este caso, como les digo, suponiendo que la 10 a la -6 estuviera incontable, 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 la 10 a la -7 se convertiría en la primera dilución retenida y la segunda dilución retenida se convertiría en la 10 a la -8, a pesar de que la 10 a la -8 no entre dentro de esos rangos, porque a mí lo que me interesa o lo que va a depender de la segunda dilución retenida es mi primera dilución retenida que entra dentro de los rangos contables de 30 a 300. ¿Sí? Bien, continuemos. Sí, ahora vamos a ver lo que es el tema de determinación de la concentración en cámara de Neubauer.
¿sí? Esto es netamente para hongos, ¿sí? Todo lo que vimos anteriormente se aplica únicamente a bacterias, ¿ya? Curva de crecimiento, bacterias, ¿sí? McFarland, bacterias, ¿sí? No puedo hacer un McFarland para hongos, ¿sí? No puedo hacer un McFarland para levaduras, ¿sí? Si yo quiero estandarizar una concentración conocida de un determinado hongo, ¿sí? Puedo hacerlo con concentración en cámara de Neubauer, ¿ya? Todo lo que vimos anteriormente aplica únicamente para bacterias, curva de crecimiento bacteriano, ¿sí? Ahora vamos a adentrarnos un poquito más al tema de determinar la concentración, ¿sí? De hongos, ¿sí? Con esto vamos a poder, por ejemplo, estandarizar una concentración inicial, ¿sí? De un inóculo a base de hongos o a base de levaduras. ¿Sí? Entonces, la concentración en cámara de Neubauer determina el número de propágulos microbianos, en este caso hongos, ¿sí? Ya sean conidias, blastosporas, micelio, que estén, en este caso, viables por unidad de masa o volumen, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para determinar la concentración en cámara de Neubauer? Sí, solución de Twin 80 al 0,1%, pueden ser 10, 20, 30 ml, pueden preparar una solución de 1 litro y de ahí ir cogiendo pequeñas alícuotas, ¿sí? Acuérdense que el Twin en este caso es un surfactante que nos ayuda a diluir las esporas en el medio líquido, ¿sí? Por el tema de que algunas esporas son bastante, perdón, hidrofóbicas, como en el caso, por ejemplo, como les había dicho, de Bauberia, ¿sí? Micropipetas o pipetas también pueden ser, micropipetas si ustedes tienen de 10 a 100 microlitros o pipetas normales, un vortex, la cámara de Neubauer que ya vamos a ver cómo es y un microscopio, indispensable. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una imagen de lo que es una cámara de Neubauer, ¿sí? En esta cámara de Neubauer nosotros vamos a encontrarnos con dos, en este caso, cuadrículas, ¿sí? Una cuadrícula en la parte, a ver, sí, en la parte superior que está aquí y otra cuadrícula en la parte inferior. A simple vista se pueden observar estas cuadrículas, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a hacer el tema de el recuento, en este caso de esporas, ¿sí? O levaduras, ¿ya? Entonces una cámara de Neubauer es como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Ahora, hay varios métodos, si ustedes puedan buscar en literatura, hay varios métodos, ¿sí? Para estimar, en este caso, la concentración, ¿sí? Algunos generalmente se van más por el área clínica, ¿sí? Porque aquí también se puede hacer recuento de glóbulos, ¿sí? Pero les voy a enseñar en este caso un método, ¿sí? Específicamente para esporas de hongos y en este caso también levaduras. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí tenemos una imagen de la cámara de Neubauer en el lado izquierdo, ¿sí? Como les había indicado, nosotros tenemos una cuadrícula en la parte superior y en la parte inferior. Sí, esta cuadrícula es tal cual ustedes lo están observando aquí en la parte derecha, ¿sí? Tenemos una especie de cruz, ¿sí? Y cuadrículas mucho más grandes a los lados, ¿sí? Que están, en este caso, subrayadas de verde, ¿sí? Y una cuadrícula central que está subrayada de rojo. Entonces, las cuadrículas laterales, en este caso, van a ser para el conteo de esporas grandes, ¿sí? Mayores a 3 micras. Por ejemplo, esporas de tricoderma o en este caso metarricium, ¿sí? La cuadrícula central, en este caso, va a ser para el conteo de esporas pequeñas, ¿sí? Menores a 3 micrómetros, ¿sí? En este caso, Beauveria o Lecanicilium, como ejemplo, ¿sí? Igual, levaduras van a contar en las cuadrículas laterales, las subrayadas en verde, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la metodología?
en este caso, para hacer el recuento, ¿sí? O la estimación de la concentración de hongos o levaduras, ¿sí? Tomamos 10 gramos o 10 ml o 1 ml, si vamos a diluirlos en 9 ml, ¿sí? De una muestra, ¿sí? Y lo colocamos en este caso, si vamos a trabajar en base 10, en este caso un 90 ml de Twin a 0,1%, ¿sí? Si vamos a trabajar en base 10 y tomamos 10 gramos o 10 ml de una muestra, lo diluimos en 90 ml de Twin a 0,1%. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, pueden hacer concentración. Ustedes tienen una caja de tricoderma, por ejemplo, ¿sí? Hacen un raspado de esporas a esa caja de tricoderma y recolectan todo eso en un tubo de ensayo, ¿sí? Ese tubo de ensayo, supongamos que tiene 10 ml, ¿sí? Ustedes no quieren utilizar todos los 10 ml, solo quieren utilizar 1 ml, pues cogen 1 ml y lo diluyen en 9 ml de Twin al 0,1%, ¿sí? Y eso correspondería a la dilución 10 a la menos 1, tal cual las diluciones seriadas que ya habíamos visto en el tema de bacterias, ¿ya? Entonces, agitamos cada uno de los tubos que contienen las correspondientes diluciones, ¿sí? Para dispersar completamente las esporas o las levaduras. Y en este caso, para estimar la concentración, realizamos diluciones seriadas tantas veces como sea necesario, ¿sí? En este caso, por lo general, se hacen diluciones hasta las 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ¿ya? Sí, son suficientes. ¿Sí? De esas diluciones vamos, por ejemplo, a elegir la 10 a la menos 5 o la 10 a la menos 4, ¿sí? Pero ustedes primero eligen, por ejemplo, se van de la menos concentrada a la más concentrada, ya vamos a ver con qué criterio, ¿sí? Y tomaríamos alrededor de 25 microlitros de la dilución seleccionada para transferirlos a nuestra cámara de Neubauer que ya está montada, ¿sí? La cámara de Neubauer tiene que estar lista ya montada. En este caso, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen a la izquierda, tienen que tener su cámara de Neubauer y estas vienen generalmente con un cubreobjetos, ¿sí? Propio de las cámaras de Neubauer, que son mucho más gruesos que los cubreobjetos normales, que tienen que estar colocados ese cubreobjeto sobre las dos cuadrículas, es decir, tienen que estar tapando esas dos cuadrículas, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Y por un ladito se le colocan despacio los 25 microlitros, ¿sí? Que vayan cayendo, ¿sí? Sobre la cuadrícula, tanto de la parte superior como de la parte inferior, ¿sí? Después de eso, ustedes van a proceder a enfocar en la cámara de Neubauer con el objetivo de 40x. Y como estamos hablando en este ejemplo de tricoderma, nos vamos a ubicar en el primer cuadrante, en este caso en el superior derecho. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los cuadrantes laterales, ¿sí? Porque como hablamos de tricoderma, son esporas grandes, superiores a 3 micrómetros, entonces vamos a utilizar los cuadrantes laterales, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Como les dije, el criterio de aceptación de la dilución es que si es que hay conidios, ¿sí? O esporas en este caso, o levaduras, ¿sí? Si es que los conidios en este caso son menores a 20 en toda la cuadrícula, es decir, por ejemplo, si yo en toda la cuadrícula, ¿sí? De este lado, de la parte superior izquierda, ¿sí? Yo cuento 20 en toda la cuadrícula, tengo que lavar la cámara de Neubauer y montar la dilución anterior, es decir, la 10 a la menos 4, ¿sí? Hasta encontrar que tenga más de 20 esporas en toda la cuadrícula, ¿ya? Puede tener hasta, en este caso, 200 esporas en toda la cuadrícula, pero en este caso nosotros vamos a seleccionar 5 cuadrículas únicamente, ¿sí? De la cuadrícula grande vamos a ir seleccionando 5 cuadrículas pequeñas que vamos a proceder a hacer la lectura, ¿sí? Por ejemplo, como aquí está el ejemplo, eligieron la primera cuadrícula, ¿sí? Del lado izquierdo, después se fueron al lado derecho, ¿sí? La tercera abajo, la cuarta al otro lado y la quinta más o menos por el centro. Nosotros que tenemos que tener 5 lecturas. Vamos a tener 5 lecturas de la cuadrícula superior izquierda, después 5 lecturas de la cuadrícula superior derecha,
Después, 5 lecturas de la cuadrícula inferior izquierda y 5 lecturas de la cuadrícula inferior derecha. Eso voy a hacer tanto en la cuadrícula total grande de la parte de arriba como de la parte de abajo. Es decir, yo tengo que tener 40 datos en total, ¿sí? Para poder utilizar en la fórmula que les voy a presentar a continuación. Yo tengo que tener en este caso 40 datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros los resultados o cómo vamos a obtener resultados? ¿Sí? La concentración de conidios o levaduras, en este caso, se calcula con el promedio de esas 40 lecturas realizadas en cada una de las áreas de conteo de la cámara de Neubauer. ¿Sí? Para realizar la concentración, vamos a utilizar esta fórmula, que se define por concentración es igual a, ¿sí? El promedio de las 40 lecturas en este caso, por 1000, que es igual a una constante, ¿sí? Por C, que en este caso es una constante, pero para los cuadrantes laterales usamos un valor de 16, y si utilizáramos el cuadrante central, es decir, para el de esporas pequeñas, que era este de aquí, ¿sí? El central, en este caso sería 25. ¿Sí? Acuérdense, cuadrantes laterales, la constante es 16, cuadrante central es 25. ¿Qué va a depender este dato? Si es que las esporas son mayores a 3 micrómetros, cuadrantes laterales, por ende usamos 16. Si es que las esporas son menores a 3 micrómetros, cuadrante central, y usaríamos esta constante 25. Y por el factor de dilución, en este caso ya no sería, por ejemplo, si estamos utilizando la dilución 10 a la menos 4, ya no sería 1/1 y seguido de 4 ceros, sino sería en este caso el 1 seguido de 4 ceros. Sí, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿ya? Dice, determinar la concentración de conidios de tricoderma de una bioformulación en polvo, ¿sí? Se extrae una muestra de 1 gramo del producto y se diluye en 9 ml de solución de tritón, en este caso, acuérdense, Twin 80 al 0,1%, ¿sí? Realizamos diluciones seriadas hasta la 10 a la menos 3, ¿sí? Preparamos la cámara de Neubauer, en este caso con la dilución 10 a la menos 3, y se procede a realizar los recuentos de los conidos en los cuadrantes correspondientes, como se está indicando en la figura 6 o la tabla 5, ¿sí? Entonces, tenemos la tabla 5, ¿no es cierto? La área de conteo 1 corresponde a la cuadrícula de la parte superior, ¿sí? El área de conteo 2 corresponde a la cuadrícula de la parte inferior. Como habíamos dicho, nosotros tenemos que tener 40 datos. En este caso tenemos 20 de la parte superior y 20 de la parte inferior. ¿Sí? Ustedes ven que los números en negrillas corresponden, ¿sí? A un recuento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 1 tenemos un recuento de 11. 2, un recuento de 10. 3, un recuento de 13. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al recuento 20 que corresponde a 8. El promedio de todos esos datos es 11,7, ¿sí? Igual en la cuadrícula de la parte inferior, es decir, la 2, tenemos nuestros 20 datos que van de 12, 11, 3, 6, 7, 12, 15, y por ejemplo, el recuento, el último, el 20, que corresponde a 15. El promedio de la parte inferior es 11,5, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en este caso aplicaron la fórmula de una vez tanto para la parte superior como para la parte inferior. Entonces tenemos que la concentración del área superior nos da 1,87 por 10 a la 9 y la concentración de la parte inferior a 1,84 por 10 a la 9, ¿sí? Y haciendo un promedio, ¿sí? De las dos concentraciones, en este caso, ¿sí? De estas dos de aquí, el ejemplo nos da que al final tenemos una concentración de 1,86 por 10 a la 9 conidios o UFCs o UFPs sobre gramo de producto, ¿ya? Nosotros podríamos partir, en este caso, a partir de los 20 datos, ¿no es cierto? En vez de sacar promedio de la parte superior y promedio de la parte inferior, perdón, podríamos sacar
el promedio total de las 40 lecturas y ya tendríamos el resultado final que sería 1.86 por 10 a la 9, ¿sí? Con nidios por gramo. Y tendríamos en este caso la concentración de este bioinsumo, ¿sí? Y lo mismo va a servir para hacer una concentración inicial, es decir, un inóculo inicial. ¿Cómo haríamos un inóculo inicial? Sí, ¿se acuerdan cómo partimos a partir de bacterias de nuestro Bacillus subtilis, que teníamos una caja de Bacillus subtilis aislada? Sí, fuimos tomando pequeñas alícuotas hasta llegar a una concentración de McFarland 0,5. En este caso lo que haríamos es un raspado de esporas, ¿sí? De una caja de tricoderma pura, de una caja de Bauderia pura, de una caja de Licanicinium pura, ¿sí? Raspado de esporas y nosotros mediríamos y estimaríamos la concentración de ese inóculo inicial, ¿sí? En general, en este caso, una cajita, ¿sí? En más o menos unos 10-20 ml te da una concentración de 10 a la 8. Entonces, ustedes pueden probar haciendo un raspado de tricoderma en 10 o 20 ml de solución de Twin 80 al 0.1% y van a tener una concentración aproximada de 10 a la 8, ¿sí? Para tener su starter, es decir, su inóculo inicial, tal cual teníamos nuestro McFarland 0,5 en bacterias, ¿sí? En este caso ya no hablamos de McFarland 0,5, sino hablamos de un inóculo inicial de 1 por 10 a la 8, ¿sí? Entonces, otra cosa que quiero acotarles, ¿sí? Aquí en la parte derecha tenemos una imagen, ¿sí? En este caso, real de una cuadrícula, ¿sí? Para un recuento de tricoderma, ¿sí? Y cómo vamos nosotros a hacer los recuentos de cada cuadrante que vamos a elegir, ¿sí? Nosotros vamos a leer o vamos a contar únicamente las esporas que se encuentren dentro de la cuadrícula elegida, ¿sí? Y las esporas también que ya estén sobre, en este caso, las líneas divisorias, esas no las vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Si es que una espora tal vez se pasa una pequeña parte en las líneas divisorias, podemos tomarlo en cuenta, pero por ejemplo, ¿sí? Déjenme ver, por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Que voy a encerrar ahorita, ¿ya? Esta de aquí, ¿sí? Yo no le tomaría en cuenta porque ya más del 50% de esa espora está sobre la línea divisoria, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta de acá, que estoy señalando ahorita, si ustedes pueden apreciar, sí, yo le tomaría en cuenta, sí, porque la espora está una pequeña parte sobre, en este caso, la línea divisoria, sí, y puedo yo tomarlo en cuenta para hacer mi recuento, ¿ya? Igual tal vez aquí vamos a diferir un poquito, sobre todo porque va a haber temas de el analista, el tema del ojo va a ir cambiando un poco el resultado, pero la idea es que no se vaya dispersando demasiado, ¿no? Como habíamos hablado, puede haber dispersión de datos, pero no tiene que ser gigante, ¿no? Hablamos, como nos dijo de un 30% más o menos, ¿sí? Porque, por ejemplo, un analista puede darte un recuento, el otro analista puede darte otro recuento, ¿sí? Pero la idea es que estos datos no se vayan dispersando demasiado, ¿no? Tienen que ser parecidos, sobre todo el exponente tiene que ser parecido. Sí, porque hay temas, por ejemplo, que a veces siempre pasa. Resulta que, por ejemplo, en bioinsumos, el fabricante declara una concentración, por ejemplo, de 1.37 por, en este caso, 10 a la 8, supongamos, UFPs sobre ml. Se hace el análisis y resulta que en este caso nos da 1.1 por 10 a la 8 UFC sobre ml. Sí, me va a decir, chuta, la concentración ya se bajó o tal vez están haciendo mal el análisis, tiene que salirme igualito, ¿sí? Eso no va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces tu control interno, te va a dar un dato. Mandas a hacer tu control externo, te va a dar tal vez otro dato un poco disperso, pero por ejemplo, si yo te doy un resultado de 10 a la 6 y tú arrojas un resultado de 10 a la 8, quiere decir que hay algo o alguien se está equivocando ahí. Sí, pero si yo te arrojo un resultado de 10 a la 8 y tú te arrojas en tu control interno un resultado de 10 a la 8,
Sí quiere decir que estamos también igual, que no se disperse mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, no voy a tener 9 por 10 a la 8 y yo te voy a dar 1 por 10 a la 8, ¿sí? Tal vez te voy a dar yo el resultado de 7, 8 por 10 a la 8, ¿sí? Pero la idea es que no se aleje demasiado, ¿sí? Entonces, igualito, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a realizar el recuento de las 5 cuadrículas que están seleccionadas con X, ¿sí? Déjenme quitarle esto de acá. ¿Ya? Ustedes pueden ver que les he seleccionado, sí, 5 cuadrículas. Están marcadas con una X, ¿sí? Vamos a hacer ese recuento. Vamos a asumir que esos 5 datos son los 40 datos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer el promedio. Por ejemplo, ya leen la cuadrícula 1, 2, 3, 4 y 5. Hacen el promedio. ¿Sí? Acuérdense que estamos trabajando con esporas de tricoderma, por ende tenemos que utilizar la constante 16. La dilución analizada es la 10 a la 3, entonces también tenemos que aplicar este factor de dilución y van a ayudarme con la concentración de este, en este caso, bioinsumo, ¿ya? ¿Sí? Van a leer las 5 cuadrículas, ¿sí? Van a sacar el promedio, van a aplicar en la fórmula, van a utilizar la constante que es 16, van a utilizar el factor de dilución que es 10 a la 3 y vamos a ver cómo nos va con el resultado, ¿sí? Para esto vamos a tener 5 minutitos, ¿ya? Justo son 8:48 y 8:53. Vamos con los resultados, ¿sí? Hola, Mati. Solo en la pantalla se ve solo 4 cuadrantes marcados con X. 3, 4, sí están los 5. No, yo no veo el quinto, pero A ver, sí. veo que tal vez disminuir un poquito la pantalla. Veamos, porque sí le veo los 5 con X. Se ve esta islita flotante, tal vez. No sé si ustedes pueden ver esta isla flotante. Justo estoy poniéndole al lado de donde dice ejercicio. ¿A ustedes les aparece eso? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y de la primera fila están marcados 2. De la segunda fila está marcado 1, que es el segundo. De la tercera fila está marcado el tercero. Y de la cuarta fila está marcado el cuarto. Pero luego no sé, en cambio si lo hago más chiquito. No sé, ahí se ve tal vez. Le hago más chiquito ya para. Sí, ahí sí logro ver. Gracias. Ya. Entonces ahí ya está bien.
Bien, listo. Pasaron los 5 minutos, ¿ya? Como les dije, puede que haya tal vez una diferencia entre una, dos esporas, ¿sí? De cada uno de los cuadrantes. Es normal, ¿sí? Ya esto es dependiendo ya de la visión, ¿sí? Que nosotros tengamos, que es normal. Pero, por ejemplo, no, no puede haber una dispersión muy grande, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita en este caso el resultado, ¿ya? Yo ya lo había hecho aquí antes, igual que el anterior ejemplo. Sí, entonces tenemos que la concentración en este caso es igual al promedio de mis 5 lecturas, que representarían, digamos, las 40 lecturas que deberíamos tener. Sí, en este caso me dio un promedio de 5,8. Sí, si ustedes tienen tal vez 5,6, 5,5, 5,9, por ahí el promedio está bien, ¿ya? Si tal vez les dio un promedio ya en este caso de 3, de 2, sí, tendríamos que revisar qué pasó, ¿ya? Entonces, en este caso el promedio es 5,8 de mis 5 lecturas, ¿sí? Que ya marqué aquí, que yo elegí. ¿Sí? Por 1000, que habíamos hablado que en este caso es la constante, ¿sí? Por 16, ¿por qué? Porque corresponde a los cuadrantes laterales, ¿sí? Y en este caso, por 1000, ¿por qué? Porque 1000 es la dilución en este caso analizada, que es 10 a la 3. 10 a la 3 es igual a 1000, ¿sí? Si fuera en este caso 10 a la 4 estaría 10.000, 10 a la 5, 100.000, ¿sí? Y así, dependiendo de la dilución que nosotros hayamos utilizado. Sí, acuérdense que lo que nos va a dar en este caso la dilución correspondiente es que no haya menos de 20 esporas en toda la cuadrícula, es decir, en toda la cuadrícula izquierda, derecha, izquierda inferior, derecha inferior, ¿sí? Y puede haber hasta máximo 200 en toda la cuadrícula, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar nuestra dilución, ¿sí? En este caso tenemos por 1000. Sí, este nos da como resultado 92.800.000 UFCs o UFPs, unidades formadoras de propágulo en este caso, ¿sí? Habíamos conversado que tenemos que tener únicamente dos cifras significativas, entonces 92.800.000 se redondea a 93 millones, ¿sí? En este caso, y tendríamos una concentración final de 9,3 por 10 a la 7 UFP o conidios o UFCs sobre ml, ¿sí? Cualquiera de las tres denominaciones está bien, ¿sí? En este caso, ¿sí? Suponiendo que nosotros quisiéramos realizar un inóculo para comenzar a fermentar, en este caso tricoderma, ¿sí? Nos encontramos con que necesitamos agregar más esporas, ¿sí? A nuestro inóculo inicial. Entonces tendríamos que, por ejemplo, tal vez raspar otra cajita, ¿sí? Agregarle, ¿sí? A mi inóculo inicial y volver a hacer la lectura para tener mi concentración de 10 a la 8, ¿sí? Que es mi inóculo inicial. O suponiendo que en este caso fuera el resultado de un bioinsumo y digamos que el fabricante declara que tiene en este caso una concentración de 10 a la 8 o 10 a la 9, quiere decir que hay un problema o hay
una falta, ¿sí? De algún preservante, ¿sí? O de alguna condición de almacenamiento para permitir una estabilidad a lo largo del tiempo de ese producto, ¿ya? Entonces, y ahí entraríamos con tema de concentración, ¿sí? Podríamos también sacar viabilidad y la pureza del producto, que generalmente así es como se reportan resultados. Ya vamos a ver igual el día de mañana para sacar pureza, ¿sí? Y la viabilidad, que haríamos un análisis justamente con la concentración declarada de un producto, si es que ese fuera el caso, ¿sí? Bien, ¿qué hora es? Vamos a dejarlo hasta aquí ya, porque ya nos quedan 3 minutitos y justo ya estamos pasando al tema de lo que son los biensayos, ¿sí? Entonces, igual si tal vez mañana acabamos un poquito más pronto, ¿tienen alguna duda de los temas tratados del día de hoy? Si algo no quedó claro igual, eh, me pueden decir el día de mañana. Vamos a tener unos minutitos para responder algunas preguntas y terminaríamos mañana con el tema de bioensayos, ¿ya? En este caso, bioensayos, sí, vamos a ver antagonismo, sí, de bacteria a bacteria, bacteria a hongo, sí. Vamos a hacer, en este caso, análisis también cómo se hacen los análisis de fungicidas, sí. Eso vamos a ver el día de mañana porque ahorita ya no alcanzamos, nos quedan 2 minutitos. Entonces, el tema de bioensayos quedaría para el día de mañana.